Hola amigos, sean bienvenidos a su programa favorito, Liposucción Mental, en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y vamos a comenzar el capítulo 20 del libro de Hechos. Así que, bueno, comencemos. Yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente y te dejo en la descripción también esta versión para que tú puedas leer junto conmigo. Así que, comencemos. Dice, Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Y esta es una de mis pasajes favoritos en la Biblia, cuando resucita este muchacho Éutico. Pero vamos a regresar a donde estábamos viendo. Bueno, debido a todo lo que habíamos estado viendo, el relajo que se efectuó antes, bueno, pues Pablo tuvo que seguir moviéndose, dirigido por el Espíritu Santo. Como ya sabemos, si el Espíritu Santo no lo guiaba a algún lugar, él no iba. Pero después, cuando dice aquí, descendió a Grecia y se preparaba para regresar en barco a Siria, descubrió que había unos judíos que estaban muele ahí para quererlo matar. Entonces se descubrió esta conspiración, por lo tanto, bueno, decidió regresar por otro lado, ya no por ese lado de Siria, sino por Macedonia. Y esto que viene, en el capítulo 4 es algo muy interesante. Porque estos hombres, como vimos, Sópater, Aristarco, Segundo, Timoteo, Tíquico, Trófimo, cada uno de estos hombres eran hombres que pertenecían a diferentes lugares, diferentes ciudades, y cada una de estas ciudades eran lugares en los que Pablo había predicado y se habían convertido personas. Cada uno de estos hombres que lo acompañaron a Pablo en este viaje, resulta que eran representantes de sus respectivas congregaciones y llevaban una ofrenda hacia Jerusalén. Recordemos que había pasado una hambruna muchos años antes, pero solían llevar ofrenda a las personas y a la gente que estaba en Jerusalén, a los líderes también que estaban en Jerusalén. De esta forma es como se estuvo practicando y se les enseñó a las diferentes congregaciones la importancia de estar unidos y de ayudar al necesitado cuando hubiere una necesidad, pues, ¿no? Entonces, esta fue una práctica que empezaron a hacer, lo cual Dios bendice. Dios bendice cuando nos ayudamos unos a los otros. Hay cosas establecidas en la Biblia, el principio del diezmo, y esto es inamovible, es un principio que Dios dejó, que muchos dicen que ya en el Nuevo Testamento no se debe de hacer, bueno, qué conveniente, ¿verdad?
Pero Jesús mismo, como vimos en los capítulos de Lucas, que si no los has visto, te los dejo también aquí o en la descripción, pero ahí menciona Jesús que era necesario no descuidar también el hacer el diezmo. Y Jesús, cuando vino a partir la historia, vino a partir la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y dejó también que era necesario esto. Y cuando se ejercita, cuando se obedece más bien este principio de dar, el darle a Dios lo que le corresponde, amigo, créeme que pasan cosas increíbles, cosas asombrosas, cosas milagrosas. Yo personalmente lo he vivido en mi vida. Desde que era yo chiquito y me llevaban a la escuela dominical, me daban mis 10 pesitos para poder dar un peso de diezmo, y daba yo 4 pesos de ofrenda, que la ofrenda es lo que ya uno da en agradecimiento de nuestro corazón a Dios. Y mis otros 5 pesos ya eran míos para ahorrarlos, para comprarme unas papitas o cosas así, ¿no? Era cuando todavía las papas y los chetos costaban como 2 pesos o 2.50. Entonces todavía yo hasta podía ahorrar. Pero el chiste es que esto es importante y yo lo he visto en mi vida, amigo. Así que yo te invito a que practiques esto, obedezcas la palabra de Dios. Cuando uno obedece la palabra de Dios en esto, Dios siempre es bueno y Dios siempre bendice, pero créeme también que nosotros le ponemos ponemos un techo a la bendición de Dios, y no puede pasar por desobedecer este principio. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no me está, si yo soy hijo de Dios y no me está yendo bien, o siempre estoy endeudado, o siempre me salen gastos sorpresas, y yo me propongo ahorrar y hasta estoy bien administrado? Bueno, hay que entregarle nuestras finanzas a Dios. Esta es una forma, no es una forma, es la forma en la que nosotros le estamos diciendo a Dios: Dios, te obedezco y te creo que mis finanzas no dependen de las cuestiones de esta tierra, sino de ti. Y que mi confianza no va a estar en el dinero, sino en ti. No va a estar en mis fuerzas, sino en tu provisión sobrenatural. Así que esto es lo que ellos estaban haciendo, y ellos estaban practicando esto. Después vemos esta parte que es una de mis partes favoritas, donde este joven se muere. Pero aquí es muy interesante porque, bueno, Pablo tenía la prisa de que era la última noche que iba a estar en ese lugar, por lo tanto, alargó muchísimo su mensaje. Pero también hay un detalle que nunca lo había yo puesto atención, y ahorita que estaba yo estudiando, realmente me vino entendí. En el versículo 8 dice: el cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Al haber tantas lámparas, hacía calor. Entonces el ambiente de por sí era así como que medio dormilón. Y luego Pablo se tardó en predicar, y este joven, que se cree, por lo que se dice que es joven, que o era entre 8 y 14 años. Entonces era un jovencito, pues. Entonces, con el calor, con que ya era medianoche, con que Pablo se tardaba, pues se durmió, y por estar sentado en la ventana, ahora sí que se mató. Pero Pablo bajó y entonces dice el versículo 10, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y resucitó este joven. Dios puede seguir haciendo estas cosas. ¿Por qué a veces pasan o por qué a veces no pasan? Eso sí, no lo sabemos nosotros, pero Dios nos ha dado el poder porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y lo tenemos que creer. Tenemos que tener fe como niños. Así que no hay nada imposible para Dios. Y este muchacho resucitó, y en lugar de que terminara en una tragedia esta noche, terminó en una celebración, que aparte iban a celebrar esta festividad que tenían ellos, pero celebrando la vida, celebrando que este niño había vuelto a la vida. Había muerto, no se dio un trancazo, se mató y resucitó por el poder de Dios. Así que vivamos en esta fe. Todos estos capítulos de Hechos son para que nuestra fe se fortalezca, de tal forma que creamos más y más y más, y conozcamos más y más y más a nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Lo que hay que tener es fe. Y en este día que ya estamos terminando este episodio, me gustaría orar. ¿Tú tienes algún problema? ¿Tú tienes alguna dificultad? ¿Estás pasando algo difícil? ¿Conoces a alguien que está pasando algo terrible? Compártele este video. Compártele este video y dile: escúchalo. Dios te ama tanto que quiere que escuches esto, es para ti. Y en este mismo momento, yo no sé qué estés pasando.
No sé qué situación estés pasando, no sé si estás enfermo o estás enferma, o si te han dado un diagnóstico de muerte. Pero en este mismo momento vamos a orar. Y Dios mismo quiere que tú seas sano. Y yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Así que junto con todos los que estamos viendo este video, nos unimos en esa fe. Y Dios, Padre, ponemos en tus manos la vida de este hombre, de esta mujer, de este niño, de esta niña, en el nombre de Jesús. Hablamos vida a tu cuerpo. Hablamos restauración a las células y a la información genética. Toda información genética que se haya despertado en este momento para enfermarte, se revierte en el poder, por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Sé sano, créelo, recíbelo. ¿Y qué crees? Pon incluso las manos sobre esos diagnósticos, esos análisis, y cuando te vuelvas a sacar análisis, van a salir completamente sanos. En el nombre de Jesús. También ponemos en tus manos la vida de cualquier persona que esté pasando cuestiones emocionales, cuestiones en su economía, cuestiones difíciles en su matrimonio, con sus padres, con sus hijos. Padre, los ponemos en tus manos, Señor. Señor, interven, Espíritu Santo, en sus vidas. Llénalos, tócalos. En el nombre de Jesús. Llénanos a todos con tu paz y ayúdanos a obedecerte, Padre, en los diezmos, Señor. Hacer como tú diste todo, diste tu vida misma, Señor. Dios Padre, diste a tu Hijo. Jesús, diste tu vida. Oh Dios mío, ayúdanos a ser como tú, Señor. Y dar y obedecerte, Señor, y ver tu multiplicación sobrenatural, no solo en nuestras finanzas, sino en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana que hay episodio en vivo de Liposucción Mental. ¡Adiós!